Dios les bendiga, amados. En esta noche vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. La palabra que es tan importante para nuestras vidas. Porque la palabra es verdad. Porque la palabra se cumple. Porque no es palabra de hombre, porque es palabra de Dios. Y el otro día yo compartí una palabra sobre una historia, no una parábola. Porque la historia del rico y Lázaro es una historia. A diferencia de otras parábolas, ¿sí? Las parábolas, siempre que vamos a una parábola, la Biblia cuando habla de las parábolas no da ningún nombre, pero esta es la historia de un hombre rico de un mendigo llamado Lázaro. Yo hablé sobre esto porque es una historia que el mismo Jesús le habló en persona y habló de la muerte Jesús, ¿no es cierto? De que estos dos hombres, que el rico se vestía de púrpura, de lino fino, y cada día este hombre adinerado hacía mucha fiesta y grandes banquetes con esplendidez, y el pobre, este hombre llamado Lázaro, que significa Dios es mi ayuda, ¿no? Este hombre estaba tirado a la puerta de aquel hombre rico. Los dos mueren, ¿no? Y dice que uno es llevado al seno de Abraham, al paraíso, y el otro es llevado al Seol, al infierno, ¿no? Y algo que conmueve de esta historia, porque acá Jesús nos habla de que los dos mueren, pero que la muerte no hizo que estos hombres perdieran los sentidos. Vemos que mueren, pero dice que estando en el Seol, este hombre rico levantó su mirada. Entonces vemos que el rico, aún después de muerto, pudo ver, pudo hablar y pudo sentir porque estaba atormentado y pidió, tuvo una visión. Yo digo que esto fue algo permitido por Dios, ¿no? Y tuvo una visión y lo vio lo vio a Abraham y a Lázaro, que estaban en el paraíso, y pidió que moje la punta de su dedo en agua, porque él estaba en esa llama que lo atormentaba. Y entonces Abraham le dice, no, hijo. Y algo que me impacta, porque el rico le dice padre a Abraham. Padre eran aquellos que conocían a Dios y su palabra, y lo tenían por Abraham. A padre eran los hebreos, los fariseos, los religiosos de ese tiempo. Pero sin embargo este hombre, con toda su religión, no se pudo salvar, se perdió, ¿no es cierto? Bueno, es una historia fascinante. Este hombre, cuando Abraham le dice no, porque ni de acá podemos ir para allá, ni de allá para acá. Amén. Yo refuto la doctrina del purgatorio. Porque ahí la palabra de Dios, Jesús mismo en persona enseñó que no se puede ir ni del infierno al cielo, ni del cielo al infierno. ¿Y por qué le digo que es la aberración más grande que hay para las personas que mueren? Decirle a alguien que existe el purgatorio, porque estamos pisoteando la sangre de Cristo. Porque si existe el purgatorio, ¿para qué murió Cristo entonces? Si el purgatorio existe, si yo puedo limpiar mis pecados en el purgatorio, estar un tiempo y después, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué el Padre del cielo dio a su Hijo Jesucristo? Es pisotear la palabra y la fe. Amén. Por eso no existe ningún purgatorio. La Biblia dice está preparado para el hombre que nazca, que muere y después de esto el juicio. No se escape, no se vaya. No se cambie de canal. Escuche, porque le voy a hablar sobre algo que usted y yo tendremos que enfrentar antes o después. La muerte. La Biblia habla muchísimo de la muerte. La Biblia habla mucho, nos enseña mucho, pero no enseña para atemorizarnos, ni yo predico para infundirle miedo, mi amigo, mi hermano, sino para que usted entienda que usted y yo somos personas mortales, que estamos sujetas a esta condición, que el hombre tarde o temprano tendrá que enfrentarla. En Corintios dice que es un monstruo, como que tiene un aguijón. Y da tanto para hablar esto, es tan lindo el tema. ¿Sabe por qué es lindo? Porque en Cristo hay esperanza. Aún, por eso los hombres que entendieron esto en la palabra, dice, porque Pablo lo dijo, porque el morir para mí es ganancia. Amén. Mejor es morir que estar con ustedes, pero por causa de ustedes me tengo que quedar, decía Pablo, ¿no es cierto? Y bueno, hay mucho para hablar, ¿sí? Pero yo quiero que usted piense en esto, si usted está preparado, ¿sí? Y quiero hablarles sobre este tema un poquito más. Es un tema muy lindo. Yo quiero que usted lo escuche, lo pueda tomar. Amén.
Dice la Biblia, la palabra del Señor, en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, y habla de la venida del Señor acá. Acá habla de la venida del Señor y habla también de los que han muerto. Y mire cómo empieza la escritura. Es precioso. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que esta palabra es un aliento, no es que para que tengas miedo, sino que es una palabra que nos va a alentar. Y mire cómo empieza. Aquellos que hemos perdido familiares, aquellos que hemos perdido, mire, yo perdí, con mi esposa perdimos 2 hijos, 2 hijos perdimos. Y es algo que nos marcó y es algo que nos dolió muchísimo antes de conocer a Dios, porque no conocíamos, nos causó mucha pena todo esto, ¿no? Pero esta palabra nos alienta. Mire qué dice la Escritura. Porque yo no quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen. ¿Sabes que si hay algo que Dios no quiere es que usted ignore acerca de esto, de este misterio? Porque dice que es un misterio la muerte. Dios no quiere que usted ignore, sino que sepa, que entienda. Por eso Jesús habló sobre esto y enseñó, y la palabra nos enseña qué es lo que pasa después de la muerte. ¿Qué es lo que ocurre con la vida de un hombre, de una mujer cuando muere? Amén. Pero esto es para los creyentes. Mire qué dice. Porque yo no quiero, hermanos, que ustedes ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque la gente que no tiene a Cristo no tiene esperanza. Porque ellos creen que la muerte se termina, que la vida termina con la muerte. Pero para nosotros empieza la vida. Porque eso es lo que Jesús habló y lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá a los que durmieron en Jesús. Amén. Y esa es nuestra fe. Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. Eso es nuestra fe. Nosotros no tenemos a un Cristo en una cruz. Si usted va a nuestra iglesia no va a encontrar a un Cristo crucificado, no va a haber ninguna cruz, porque la cruz es símbolo de maldición. Y es verdad que Jesús estuvo en la cruz, que Jesús murió y fue crucificado y murió en esa cruz, porque los malditos iban a la cruz. Ese es el símbolo de la maldición. Pero Jesús, aunque murió en esa cruz, pero la Biblia dice que fue sepultado y al tercer día resucitó. No tenemos a un Cristo muerto, no tenemos a un Cristo crucificado, no, tenemos a un Cristo resucitado, tenemos a un Cristo poderoso, tenemos un Cristo que es espíritu y que es vida y que está con nosotros. Dice la Biblia que Él murió pero resucitó y se apareció a más de 500 personas con pruebas inuditables. Jesús se apareció a sus siervos, se apareció para que crean. Y después dice que ellos lo estaban viendo. Y que así como lo estaban viendo, se fue en una nube. Y aparecieron unos ángeles y dijeron, señores, ¿por qué están mirando? Ese mismo Jesús que ustedes están viendo, se fue, así mismo volverá. Amén. Dice que se fue y se sentó a la diestra del Padre. Qué tremendo. Y intercede por nuestras vidas. Él está ahí. Amén. Entonces creemos que Jesús murió. Jesús murió. Y también creemos en la resurrección. Y de eso se trata el cristianismo. Y para eso nos preparamos. Porque hay muchos cristianos que cuando llega el día de la muerte, muchos se ponen tan tristes y muchos lloran y muchos a veces vamos a un velorio de un hermano que partió y estamos ahí haciendo un escándalo. Hermanos, el morir, para eso llegamos, para eso padecemos, para eso nos negamos, para eso tomamos la cruz cada día y lo seguimos a Cristo,
para eso, para ese día yo me estoy preparando. Porque ese día vendrá. Y usted, aunque usted no quiera recibirlo, usted no quiera aceptarlo, la muerte forma parte de la vida. Y el mañana no es nuestro. Usted puede hacer planes a 5, 10, 15, 20 años, pero mire, dentro de 10 minutos no sabemos si estaremos. Es la verdad. Usted era pastor, qué mala onda que usted tiene. No, no, porque lo que le estoy enseñando es la palabra y la palabra lo dice. La palabra nos enseña. Creemos que Jesús murió, pero que también resucitó. Y mire que dice, así también Dios traerá a los que durmieron en Él. Amén. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque los tesalonicenses no entendían en qué momento iban a resucitar los muertos. Ellos tenían la fe. Y entonces el apóstol Pablo les enseña y les dice, no señores, nosotros los que vivimos, cuando Cristo venga, pero Cristo no va a venir, oiga, Cristo no va a venir y lo vamos a ver. Y dice, no, Él va a venir y nosotros lo vamos a recibir en las nubes. Lo primero que va a pasar cuando Cristo venga es esto. Dice, porque nosotros, oiga esto, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando Cristo venga, lo que va a ocurrir, va a sonar una gran trompeta, señores. No de esas que usted conoce, una que va a ser mucho más fuerte y más poderosa. Esa trompeta va a sonar con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta. Va a haber un sonido tan poderoso que los muertos en Cristo, que hoy están descansando en el polvo de la tierra, están descansando, están en una posición de descanso. Y usted, eso es lo primero que va a ocurrir, ellos van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos presentes, quizás yo esté vivo, usted esté vivo o no, sonríase. Y en 1 Corintios dice, pero ¿con qué cuerpo van a resucitar? Se los quiero leer. Porque hay algunos que dicen que no hay resurrección. Y mire qué lindo lo que nos enseña. Todo el capítulo 15 de 1 Corintios habla de la resurrección de los muertos. Y mire qué dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración que todos los hombres. O sea, ¿qué dice acá Pablo? ¿Qué enseña? Señores, si no hay resurrección, entonces Jesús tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana porque todavía estamos en pecados y estamos en delitos. Y si no hay resurrección, entonces todos los que murieron tampoco van a resucitar. Entonces nuestra fe es vana. Somos los más miserables, somos los más pobres y más tristes de esta tierra porque nos negamos y toda una vida seguimos a un Dios que nos ha mentido. Pero no es así. Mire que dice el apóstol Pablo, dice así, mas ahora Cristo ha resucitado, gloria a Dios. Ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La muerte entró por un hombre, porque Dios le dijo al primer hombre, Adán, el día que comas del árbol, ese árbol vas a morir, y desobedeció, y la muerte entró en el ADN del hombre. Y así los hijos de los hijos, la muerte se fue traspasando, el pecado se fue pasando, y la muerte llegó a los hombres. Pero así como la muerte entró por un hombre, ese primer hombre Adán, y la maldición por un hombre llamado Jesucristo, el Hijo del Dios Todopoderoso, también llega la vida y la resurrección. Llegó la esperanza.
Amén, amados. Entonces, quería leerles algo. Dice así: pero dirá alguno, ¿y cómo resucitarán los muertos? Esto es lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 35, lo pregunta. ¿Y cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a venir? ¿Cómo va a ser si del polvo fuimos tomados y el polvo volvemos? Y es verdad, porque aunque no nos guste, cuando morimos, a partir de ese mismo instante, nuestro cuerpo comienza a perecer y a descomponerse. Y entonces mire qué dice el verso que sigue. Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Cuando ponemos un grano, aquellos que hemos hecho la germinación artificial, usted pone un granito y el grano que usted siembra primero muere, se parte y de adentro nace la vida. Y es tan diferente el cuerpo que tiene, es el cuerpo que Dios le da cuando nace esa planta, ese grano, ¿verdad? Y entonces mire qué palabra tan linda, ¿no? Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Para que viva, primero se tiene que morir. Para que esa planta largue, tiene que morirse. Y el grano se parte, muere, pero de adentro nace la vida. Y así será con nosotros. Dice: y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Por eso, cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, a su iglesia, los primeros que van a resucitar son los muertos en Cristo. Esto es esperanza para aquellos que tenemos a Jesús. Sonará esa final trompeta, porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a descender. Los muertos van a ser levantados y Dios le va a dar un cuerpo glorificado. Amén, un cuerpo glorificado. Impresionante. Mire qué dice. Que Dios nos ayude. Dice la palabra del Señor. Dice así: mi alma te alaba, Jesús. Descenderá si los muertos en Cristo resucitan. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y nosotros, los que estemos vivos, dice que vamos a ser transformados. ¿Cómo será esto, pastor? En un abrir y cerrar de ojos. Y eso es lo que esperamos. Por eso Jesús, el mismo Jesús, cuando estaba con sus discípulos, dijo estas palabras: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Amén. Yo voy a preparar morada, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Qué maravilla lo que Jesús nos enseñó. Por eso Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Porque Él es Dios de esperanza. Por eso la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. El precio no solamente de nuestra resurrección y nuestra salvación eterna es la fe, es para todo aquel que en Él cree. Amén. Qué maravilla es creerle a Dios, qué maravilla es confiar en Él y ponernos en sus manos y decirle: Señor, yo confío en ti y espero en ti. Amén. Hay un texto que a mí me fascina. En una oportunidad el rey David tenía a un hijo, tuvo un hijo, y este niño enfermó de muerte, dice la Biblia, estaba enfermo. Y David, ¿qué hizo David? David empezó a ayunar por él, ayunó 7 días por su hijo. Y hizo lamentación y clamó y gimió a Dios. Y al final el Señor se lo lleva al niño. Porque nosotros a veces podemos pedir, pero bueno, Dios es el que tiene en su sola potestad su voluntad. Y entonces dice que después que el niño muere, él se levanta, se unge su rostro, se cambia, se pone vestiduras lindas, ¿no? Y los que lo vieron dijeron: ¿cómo, David? Tu hijo ha muerto y ahora
te pones esas vestiduras. Y Él dijo algo. Él dijo, Él ha muerto, Él ha partido. Él ya no va a venir a mí, pero yo voy a ir a Él. Amén. Yo voy a ir a Él. ¿Y sabes algo? Usted que quizás perdió un familiar, usted que siente que la muerte lo ha tocado, ¿no es cierto? Ha tocado a su familia. Bueno, nosotros tenemos una esperanza. Tenemos un Dios de esperanza. Por eso podemos esperar en Él y confiar en Él. Amén. Una de las cosas que dice la palabra de Dios, dice que ya no habrá más sufrimiento. No habrá más sufrimiento. Dice que lo mortal será absorbido de inmortalidad. Qué tremendo, ¿no es cierto? Eso es algo tremendo. Cuando el Señor mismo venga, y ese tiempo, mira, a la luz de la palabra, el Señor es muy amplia la palabra y dio muchas señales. Yo creo que falta muy poco tiempo para que Cristo venga. Por eso, una de las preguntas que hoy me gustaría hacerle antes de orar, porque hay muchos pedidos de oración y hoy yo quisiera orar, es hacerte una pregunta y quiero que te la hagas esa pregunta. Usted dirá, pastor, yo estoy sano, yo estoy bien, yo no me pienso morir. Está bien, está bárbaro. Pero recuerde algo, que para partir a la eternidad, para morir, solo se necesita estar vivo. No necesitas ni ser viejito, ni estar enfermo. Solo estar vivo. Con estar vivo basta. ¿Estás preparado en esta noche si Cristo viene? Porque quizás no mueras. Quizás sigas bien, sigas sano. Pero quizás esta sea la noche, o mañana, o pasado, donde el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descienda del cielo a buscar a su pueblo. ¿Estás preparado para encontrarte con Jesús? ¿Estás preparado? Si el Señor viene hoy, si hoy el Padre le dice al Hijo, hijo, es tiempo que busques a mi amada iglesia, a mi pueblo. Quiero que lo traigas, porque el pecado hiede ya, porque hermano, la corrupción moral que hay hoy es terrible. Yo creo que estamos viviendo lo que dice la Escritura, los tiempos de Sodoma y Gomorra, o como los días de Noé, donde la maldad se ha multiplicado en sobremanera. Entonces, todas son las señales del fin. Las señales del fin están dadas: hambres, pestes, guerras, rumores de guerra. Todo esto que dijo Jesús que acontecería y que serían principios de dolores, como cuando la mujer está encinta, cuando la mujer empieza con las contracciones, ya el niño está por nacer. Bueno, ese es el tiempo que estamos viviendo. Yo creo que las contracciones son cada minuto ya. El niño está por nacer. Jesús está viniendo. ¿Estás preparado en esta noche? ¿Le has pedido perdón? Porque mire, hay algo que es muy fuerte, que es muy maravilloso también. La Biblia dice en Juan 1:12 que aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Lo has recibido? ¿Lo has aceptado? ¿Lo has confesado con tus labios? ¿Estás preparado para el encuentro con tu Dios? Usted dirá, pastor, este tema no me gusta mucho, voy a cambiar de canal. Lo puedes hacer, pero la verdad, la palabra de Dios no agúa la verdad. La verdad está aquí. Dios, cuando habla verdad. La palabra es verdad y la palabra te habla a ti y a mí. La Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Pero ¿sabes algo? Que en una sola muerte Jesús, así como el pecado entró por un hombre, así como la muerte entró por un hombre, por Cristo entró la vida. Y usted dirá, pastor, ¿y sabe algo? Dice que todos pecamos, tú y yo pecamos. Y fuimos destituidos de su gloria. Y Jesús se hizo muerte por ti. Jesús fue a la cruz por tu vida. Jesús murió en la cruz por ti. Por ti, sí, por ti. Y si tú hubieras sido el único que pecó en esta tierra, Jesús hubiera muerto por ti también. Solo por ti. Porque de tal manera Dios te ama. Dios amó de tal manera a los hombres, al mundo, que dio a su propio Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué bueno que hoy puedas tomar, que hoy puedas
meditar un poco en la Escritura. Que este es el tiempo de volverse a Dios. De que es el tiempo de que estemos preparados para ese día, para ese gran acontecimiento, ese encuentro. Amén. Porque el mañana no es nuestro. Gloria a Dios. Me quedan 5 minutitos. Y sabes, hablando de esto, porque es un tema tan rico y da tanto para hablar. La Biblia habla mucho de la muerte. Y Jesús en una oportunidad habló de una parábola que a mí me gusta. Este hombre tenía muchas posesiones. Y miró todo lo que tenía y dijo, ¿qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer, dijo. Voy a derribar los graneros y los voy a hacer más grandes. Y los voy a llenar. Porque eso es lo que el hombre tiene en su corazón. Ese hambre de tener más y más. Y está bueno tener más. Pero no dejes lo primordial, lo importante. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y este hombre tenía muchas posesiones y dijo, ya sé, voy a hacer graneros más grandes, los voy a llenar y voy a decir, alma mía, come, bebe, regocíjate. Este hombre decía, bueno, cuando tenga todo eso, me voy a dedicar a regocijarme. Y por ahí en el último momento habrá dicho, voy a acercarme a Dios. Y lo logró. Derribó los graneros, hizo grandes, trabajó, se afanó, los llenó. Y cuando terminó todo, dijo, bueno, ahora sí me voy a dedicarme a la vida. Bueno, alma mía, come, bebe, regocíjate. Y escuchó una voz del cielo que le dijo, necio, esta noche vengo a pedir tu alma. Esa noche era la noche de su partida. Bueno, no es que yo sea malo, no se enoje con el pastor Claudio, por favor. No sabemos cuándo será nuestra partida, pero sí sabemos. Imagínese usted dentro de un año, 5, 10, 15, ¿cómo estará? Amén. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el dador de la vida. Él nos ama con amor eterno. Y Él quiere bendecirnos y quiere darnos esa vida eterna. Ese texto que yo toqué de Lázaro sobre el infierno es muy duro. Pero ¿sabes algo? Jesús lo habló a las multitudes. No para asustarnos, porque Dios no hizo el infierno para los hombres. Dios hizo el infierno para el diablo y sus demonios, que ellos van a ir a ese lugar. Es un lugar de tormento. Para ti, Jesús dijo, yo voy a preparar morada, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Que Dios te bendiga en esta noche. Que te prepares, que te acerques a Dios, que te reconcilies, que te entregues, que renuncies a lo oculto, a lo vergonzoso, a los pecados. Que me hagas un llamado, pastor, me quiero volver a Dios. Pastor, necesito ayuda. Ahí estoy. Ahí tenés el teléfono de la iglesia, ese teléfono. Déjame un mensajito, te llamo. Pero volvete a Dios. No digas mañana. No digas, bueno, cuando pase la pandemia. No, mi amigo, ahora es el tiempo. Hoy. No sabemos si esta pandemia se va a terminar o si nos va a matar a todos. No lo sabemos. Porque ¿qué sabemos nosotros? Si después de esta pandemia se levanta una peor, ¿qué sabemos? Pastor, qué mala onda que tiene hoy. Se peleó con la suegra. No, es que el mañana no es nuestro, mi amigo. No sabemos. Lo que sí sabemos, que Cristo murió y resucitó. Y que Él nos asegura la victoria. Por eso, para terminar ya, ¿no? En Corintios dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no tiene la victoria. Presenta a la muerte como un monstruo que tiene un aguijón. Y le dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Dice, porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Sabes? La muerte tenía un aguijón, porque la Biblia dice, todo el que peca muere. Pero Jesús venció al pecado y nos santificó en esa cruz. Amén. Y la ley, dice, y el poder de la ley, la muerte. O sea, la ley decía, el hombre que peque muere. El hombre que peca muere. La ley de Dios lo dijo. Y Jesús murió por nosotros. Para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que Dios te bendiga.
y que en esta noche seas creyente y no como Tomás. Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y espero que recapacites en tu posición, en tu situación. Y si hoy tenés pecados, volvete a Dios. Y si tu pecado hoy es rojo como el carmesí, volvete a Dios porque lo hace blanco como la lana. Y si hoy es rojo como la grana tu pecado, viene a ser blanco como la nieve, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Que en esta noche puedas tener la capacidad de volverte, de arrepentirte, de saber que eres un hombre mortal, una mujer mortal y que Dios te da la victoria. Amén. Así que bueno, Dios te bendiga, mi amigo. Vamos a orar en esta noche. Yo quiero orar por tu vida, ¿sí? Y quiero orar por todas las peticiones. Quiero hacer una oración, a ver si podemos tomar un poco más de tiempo para interceder por tantas personas con COVID. Te quiero decir que la iglesia está orando y la iglesia está ayunando. Los líderes estamos en ayuno de 24 horas, clamando a Dios, para que, no lo digo para hacernos ver, no, cuidado, con toda humildad, sino para pedirle al Dios del cielo misericordia. Por aquellos que han abierto su corazón a Jesús, vamos a pedirle al Señor que se cumpla esa palabra, que dice, ni mortandad que en medio del día destruya, que eso nos toque. Amén. Que no nos toque, por favor. Gloria al Señor. Bueno, Jessy, te escuchamos rápidamente a ver los pedidos de oración. Peticiones de YouTube. Eva Luz Aranda pide oración por Juan